Bueno, agradezco a la doctora González por esta excelente presentación muy didáctica sobre esta técnica de examen que es hoy por hoy impensada en pacientes que tengan un problema macular. Yo no tengo conflictos de interés en esta presentación. El avance en esta tecnología ha permitido avanzar mucho en el conocimiento y la fisiopatología de esta enfermedad tan compleja como es la degeneración macular etaria. Hoy por hoy sabemos que podemos tener líquido sin tener neovaso. Y en ese sentido, yo creo que este es un pecado de la especialidad. Por mucho tiempo, los retinólogos teníamos un reflejo condicionado. En un paciente con algún ambiente de degeneración macular y que había algo de líquido, corríamos al pabellón y desgraciadamente les voy a mostrar algunos casos. Hemos tenido con muchísimas inyecciones que probablemente han estado puestas de más. De tal manera que esta clásica definición de exudativo sinónimo de neovascular hoy día pierde sustento y se pasan a clasificaciones mucho más pragmáticas, como la exudativa no neovascular, de la cual vamos a presentar algunos casos, la exudativa neovascular, por supuesto, la no exudativa o seca, y la neovascular silente, es decir, este examen es tan fácil de utilizar que muchas veces nos encontramos. Es un hallazgo de examen, una neovascularización. Vamos a ver algunos casos. De neovascularización, en primer lugar, tenemos una mujer de 73 años, 2014, metamorfopsia, disminución visual, visión 1 en cada ojo, y vemos que el OCT, en esa época no disponíamos de OCTA, nos muestra entonces un desprendimiento de epitelio pigmentado seroso. El examen diagnóstico en esa época era la fluoresceinografía, sigue siendo un examen muy importante, no hay que desecharlo para nada. Sin embargo, esto nos demostraba entonces que había una neovascularización y la paciente empieza a inyectarse y rápidamente su sintomatología desaparece, y como ha pasado en muchísimos casos, el paciente decía, se autodiagnosticaba como mejorado y desaparecía, y no hacía mucho caso de lo que nosotros le decíamos, que esto es una enfermedad crónica. Años después, en este caso, a veces son meses después, en este caso son 8 años después, pasa lo que tenía que pasar. La neovascularización sigue presente, como lo demuestra el OCTA, y la paciente vuelve ya con visión de 0,4, líquido subretinal y una importante progresión de su enfermedad. Ahí entiende que es una enfermedad crónica y ahí entonces sigue su tratamiento. Ha recibido 14 ILEA y la visión se ha estabilizado a 0,7, pero vemos que, como lo demuestra el OCTA, hay una neovascularización presente siempre. Otra situación, exudación por falla del epitelio pigmentario, ¿verdad? O exudativa no neovascular, una mujer de 68 años, el 2018. Esta es una situación que vemos cada vez con más frecuencia y nos tincaba que no iba por el lado de la neovascularización. Sin embargo, les poníamos, si era un ambiente de degeneración macular, íbamos inyectando a los pacientes. Aquí vemos, fíjense, esta paciente en los dos ojos, estos enormes desprendimientos de epitelio pigmentario, y hoy por hoy se ha venido a demostrar que en esta zona, y esto es probablemente por la altura que hay sobre la coriocapilar, esta zona probablemente es una zona que está isquémica, y por lo tanto en esta zona empieza a fallar el epitelio pigmentario, y en muchos casos entonces se junta líquido o un material hiperreflectante, como se demuestra en este caso. Esta paciente vemos, y ese es el gran problema para nosotros los retinólogos, nos derivan un paciente y nosotros solo controlamos y vamos viendo cómo el paciente se va deteriorando. 0605, 2021 0404, aquí ya el epitelio pigmentario muestra pérdida ya estructural, hay hiperreflectividad, y finalmente
0202 y finalmente a vista y presencia nuestra con un paciente que ha gastado enormes recursos, ha venido a los controles, ha seguido, ha tomado antioxidantes, etcétera, etcétera, ha recibido antiangiogénico, el paciente termina perdiendo su agudeza visual central. Otro caso, ahora hay muchos casos que son mixtos. Cuando uno ve este tipo de desprendimientos serosos ya estamos acostumbrados a decir aquí algo va a pasar aquí en el ápice de estos desprendimientos y la mayoría de las veces ahí se va a producir líquido, como en esta paciente que, bueno, llega en su ojo izquierdo con disminución visual. La fluoresceinografía demuestra una acumulación bastante de bordes netos, típica de un desprendimiento de epitelio pigmentado, y vemos cómo con el tiempo nuevamente vuelve a fallar el epitelio pigmentario, aparece esta lesión hiperreflectante que probablemente sea exudación, fibrosis, neovaso en algunos casos, en otros no. En este caso había neovascularización, ustedes pueden ver ahí arriba a la derecha que hay un botón de neovascularización, por lo tanto en este caso hay que inyectar las veces que sea necesario. Con esta paciente se ha inyectado y ha logrado mantener relativamente estable su agudeza visual. De tal manera que en la patogenia de la degeneración macular exudativa, degeneración macular exudativa, bien digo, no es el neovaso lo único que está influyendo. Existen otros elementos que debemos tener presente que pueden estar influyendo en la generación de exudación. Una muy importante, como los casos que hemos visto, falla del epitelio pigmentario y casos degenerativos, como en este caso. Esto también lo vemos con bastante frecuencia, estos quistes intrarretinales que uno no sabe si son alteraciones estructurales, si hay algo de filtración, en fin. Generalmente estos quistes están en casos que tienen una clara destrucción del epitelio pigmentario, hay una atrofia y como es de sospechar, estos pacientes probablemente no debieran recibir antiangiogénicos, porque fíjense en este caso, la paciente consulta en el año 2016 por 04 y 02 y recibió la friolera de 71 inyecciones de Ilea, 105 consultas y termina con 0301 y con los mismos quistes que teníamos dudas si existía o no, si existía exudación. Hoy por hoy sabemos que en estos casos ya hay una destrucción de toda la estructura retinal y probablemente estas células, las células de Miller, son muy importantes para mantener la estructura estratificada de la retina y eso es lo que genera, como lo han demostrado varios autores, los quistes intrarretinales. Este otro caso también que estamos viendo en este minuto y que lo produce mucha angustia al paciente y por supuesto mucho estrés al médico. Esta es una mujer de 78 años, 2019, disminución visual ojo izquierdo, 0,7. Vemos acá que hay un desprendimiento epitelio pigmentario y estos puntos que ya se han identificado, estos puntos son células del epitelio pigmentario que migran en respuesta a algún marcador, digamos, alguna sustancia que hace que estas células del epitelio migren y puedan generar filtración. Vemos cómo esta paciente, después de muchos controles, pierde la visión de su ojo izquierdo, tiene presente una visión cuentadedo y lo más dramático, aquí vemos cómo está ya alterado ahí la estructura, hay un material amarillento, hay muchas drusas y el problema es que uno dice qué va a pasar con el otro ojo. No tengo nada que hacer. Aquí vemos cómo en el otro ojo ya tiene 0,8 y se empieza a producir el mismo aspecto de lo que había pasado en el ojo izquierdo. Finalmente lo mismo, ya se empieza a producir líquido por arriba del epitelio pigmentario, estos puntos hiperfluorescentes que son células del epitelio pigmentario que migran, en fin, se empieza a conformar un aspecto absolutamente similar al del otro ojo y sabemos entonces que vamos directo hacia la pérdida de la agudeza visual del ojo que le va quedando. De tal manera que esto es algo que estresa a todos los médicos en el mundo, es muchísimo los pacientes que tienen este tipo de desprendimientos retinales
y hay mucha investigación y afortunadamente hoy día tenemos una ventana de esperanza porque ha aparecido esta droga, el Sectacoplan, que es un inhibidor del complemento. En el fondo sabemos que el complemento, en la cascada de eventos que se producen por la acumulación de drusa, el complemento se activa. Este es el nombre comercial de esta droga. Esta droga está comercializable en Estados Unidos solamente, no ha llegado a Europa, no ha llegado a nosotros tampoco, y esperamos con bastante esperanza poder tener algo que ofrecer a los pacientes, a los numerosos pacientes que empiezan a presentar esta situación. Aquí vemos la cascada de eventos que se produce de eventos que terminan en la lisis celular, en la lisis del epitelio pigmentario y obviamente también en la lisis del cono, del fotorreceptor. Aquí vemos dónde actúa el Sectacoplan inhibiendo entonces esta cascada de eventos, y se ha demostrado entonces en la práctica, porque había muchos trabajos anteriores a este trabajo demuestra efectivamente que por lo menos estructuralmente esta droga es capaz de frenar la progresión de atrofia geográfica, es decir, un 35% de diferencia. Por lo tanto, da la impresión de que uno debiera elegir a lo mejor el paciente que debiéramos empezar con este tratamiento para no terminar al final perdiendo totalmente la visión. Este es un estudio que se hizo en 1.200 pacientes, en 200 centros en los Estados Unidos y alrededor del mundo, y nos abre, como digo, una ventana de esperanza. Sin embargo, a pesar de que se ha demostrado que es estructuralmente útil, frena la atrofia geográfica, sin embargo, visualmente, fíjense ustedes, no hubo diferencia con relación al placebo. Por lo tanto, es muy posible, este estudio se hizo con las tabletas, cartillas de Snellen. Sin embargo, probablemente nosotros vamos a tener que disponer de otro tipo de instrumentos para pesquisar la agudeza visual de estos pacientes y poder ir determinando cómo están respondiendo a nuestro tratamiento. Muchas gracias.